Bienvenidos a Más se Usare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, me da mucho gusto volver a saludarlos. Y sean bienvenidos a este programa donde hablamos de historia de una manera amena, sin entrar tantos en detalles, para aprender la historia de una manera más chida. Y pues Luis Mario, ¿qué te parece si empezamos con el tema del día de hoy? A huevo, Jorge, nos vamos directo al grano. Directo a la carnita. Tiempo. Y pues bueno, hay que empezar, vamos a hablar de cómo vivió México en la Segunda Guerra Mundial. Pero dejando en claro de que México la vivió en distintos frentes, ¿no? Distintos frentes, que hablábamos que era el frente político lo vivió de una manera, el frente social lo vivió de otra manera. Así es. El fuerte propagandístico de otra manera y el frente militar, ¿no? de otra manera. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a grandes rasgos en cómo vivió México en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la propaganda que estaba haciendo Estados Unidos o los medios de comunicación y el papel que jugaron en ese tiempo, ¿no? Y el cómo en algún momento México se volvió totalmente anti-Alemania nazi y en pro de América, de Estados Unidos. Qué bueno, ¿no? O sea, bueno, qué bueno ser antinacional socialismo. Pero Estados Unidos no lo sé, ¿verdad? Eso ya se puede discutir, queda a criterio de cada quien. Pero se me hace una etapa clave, Georgie, en la historia de México. Porque como hablamos en algún episodio pasado de la dictadura perfecta, la Segunda Guerra Mundial le permitió al PRI consolidar su poder en México y a México consolidar su lugar como una nación. ¿Me entiendes? Como la nación mexicana, democrática y todo el rollo que te quieras inventar de eso, ¿no? El PRI aprovechó, güey, para poder con Estados Unidos a través de aranceles, intercambios, exportaciones, todo eso, se consolidó el poder, güey. Entonces, se me hace muy importante porque México tiene una influencia muy grande de sus medios de comunicación, ¿no? Como casi cualquier país que tiene medios de comunicación, güey. Pero tenemos que entender que este fue el punto donde se empezaron a consolidar para llegar a ser lo que son el día de hoy, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque, o sea, existe mucho eso de que cuando hay gente que menciona de que no, es que los medios de comunicación te quieren adoctrinar para hacerte pensar algo, y siempre hay el de que, no, güey, este pinche conspiranoico, güey, crecen los Illuminati, ¿cómo se van a poner de acuerdo para tratar de dominar a una nación? Es gente, neta, hay una agenda totalmente que patrocina a los medios de comunicación. O sea, 100%. Los medios de comunicación son carísimos. O sea, los noticieros, un canal de televisión es carísimo, una imprenta es carísima. Entonces, mantenerla a través de ciertos, ahora sí, de que Estados Unidos en algún punto lo llamó publicidad en vez de propaganda. Exacto, no exacto, más, pero ¿por qué lo cambiaron? Ajá. Bueno, mira, vamos a empezar y me gustaría empezar a citar unas palabras de Jean Giraudoux. Es un francés, no sé si lo pronuncié. Giraudoux. A lo mejor Giraudoux. Giraudoux, algo así. No sé. Tampoco no hablo francés. Gracias, Chalo. Era comisario general de información del gobierno francés. Daba en 1940 dijo estas palabras: nuestras verdaderas guerras se desarrollan antes que acciones militares. Wow. No utilizaremos nuestros ejércitos de masa como en 1914. Wow. En lo sucesivo, lo que habremos de hacer será la descomposición psicológica del enemigo por la propaganda, antes de que las tropas entren en acción. El pueblo enemigo debe hallarse desmoralizado, presto a la capitulación y en estado de pasividad absoluta, antes de que se piense en ninguna acción militar, güey. ¡Ay, güey! O sea, estamos hablando de una guerra psicológica prácticamente, güey. Y estamos hablando de que para 1940, pues obviamente los medios de comunicación ya estaban más grandes después de la primera, ¿no? O sea, la radio, la televisión, o sea, ya tenía una penetración más grande en los círculos sociales. ¿Sin albur? Sí, no, palabras limpias. Y fíjate cómo... Fíjate cómo quedaron traumados de la Primera Guerra Mundial, güey, que no querían mandar a hombres nada más a un matadero, ¿entiendes? O sea, y ahí está dicho,
no lo vamos a hacer, no los vamos a mandar en masa como lo hicimos en 1914. Güey. Exacto, güey. Eso hace bien importante Entonces, para la Segunda Guerra Mundial. Y se me hace bien chido empezar con estas palabras de que ya era una guerra psicológica, güey. O sea, no... Muchas veces tenemos esta idea que, por ejemplo, si decimos México estuvo en guerra en la Segunda Guerra Mundial. No, güey, porque aquí no vimos tanques nazis ni nada. Ándale. No significa que no haya existido una guerra como tal. Y es lo que vamos, o sea, hubo una guerra psicológica que jugaron los nazis y los norteamericanos en México. Sí. Y el cómo se dio Por supuesto. ese cambio de ideología, que es lo que le decía, en contra de los nazis y a favor de Estados Unidos. Y todo eso fue a través de medios de propaganda, güey. Y hay un evento, güey, que se me hace que podemos mencionar que está chido. Bueno, hay una película que yo les recomiendo, se llama Five Guys Came Back, que se trata de estos 5 cineastas gringos que cuando entraron en guerra los mandaron a Europa para que vieran cómo estaba toda la guerra y que regresaran a hacer películas para inspirar a los gringos a meterse a la guerra y a pelear en contra de los alemanes, ¿no? Y menciono esto, güey, porque los alemanes, la Alemania nazi fue muy inteligente en su propaganda. O sea, ves los videos de sus rallies y se te hace impresionante, porque sí era impresionante y la manera en que lo grababan, pues todavía más, ¿no? Entonces, cuando estos cineastas vieron los videos de la propaganda nazi, dijeron, ya valimos verga, güey, ya perdimos esta guerra. O sea, ve la organización, ve la cantidad de gente que logran juntar en un lugar, ve cómo están disciplinados y sincronizados. O sea, eso psicológicamente los cineastas les impactó. Dijo, pues, si los gringos ven esto, o sea, si nosotros americanos vemos esto, pues nos vamos a desmoralizar, así como dices que mencioné el libro. Entonces, ellos se dieron a la tarea de hacer estas películas para inspirar a los gringos, ¿no? Entonces, eso te habla del poder de la propaganda nazi, güey, lo que está en juego aquí, güey, de lo que estamos hablando. O sea, no era cualquier cosa. Sí, güey. Y justamente, o sea, el cine, güey. O sea, todos los medios de comunicación masiva, güey, tuvieron un papel importantísimo bueno, han tenido un papel importantísimo a lo largo de la historia, güey. ¿Sí me explico? Sí. Porque son los que tienen la capacidad de contar lo que está pasando en otro lado del mundo, lo que tienen la capacidad de contar lo que una persona o cierto grupo de personas quieren dar a entender. Entonces, son herramientas muy, muy fuertes, güey. Que es lo que se me hace bien interesante. Y el cine, puta, güey. O sea, Hollywood es pilar de muchas de ideologías alrededor del mundo, güey. Ajá, sí, porque lo es en Estados Unidos y Estados Unidos alrededor del mundo, ¿no? Exacto, güey. Y también que eso ha contribuido al declive que está sufriendo ahorita Estados Unidos, güey. El dejarse llevar por la mentalidad de masa y todos estos pedos de los que estamos hablando de Hollywood, ¿no? Pero bueno. No, y es que justamente se va deformando, güey. O sea, obviamente empiezan con un sentido y pues se ha comprobado a lo largo de la historia, güey, que no corrupción en la manera como lo dice nuestra cabecita de algodón, así de que todo es corrupto, sino en la manera de fácil escoger lo que sea más práctico o que te beneficie más a ti como individuo en vez de como a una sociedad. Sí. Se ha dado y eso es lo que prácticamente desmorona imperios, por así decirlo, sí. ¿No? Donde se pierde el sentido de sociedad y se pasa al individualismo, por así decirlo. Ya no me voy a meter en ese pedo. Sí, güey, no, pero te entiendo lo que vas, güey. Y guacha, güey, o sea, por ejemplo, después de lo que sucedió con el telegrama Zimmerman, ¿tú habías escuchado de ese pedo? El telegrama Zimmerman fue uno que interceptó la inteligencia británica. Perdón, ¿eso no fue en la Primera Guerra Mundial? Eso fue eso es lo que voy. Después de ese incidente de que interceptaron un mensaje donde se decía que Alemania le estaba ofreciendo a México regresarle los estados que le había quitado Estados Unidos, güey. Sí, se unían en el lado de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ajá, ¿verdad? Exacto. Después de este telegrama, Estados Unidos dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me quieren robar el mandado, güey. Entonces, güey, el presidente Wilson estableció el 13 de abril de 1917 el Comité Americano de Información Pública, güey, que era el responsable de las actividades de propaganda. A ¿cómo se llama? A la cabeza de este instituto, bueno, de este comité, pusieron al periodista George Creel, güey. George Creel, güey, puso en México
a Robert H. Murray, güey, que era un corresponsal del diario del New York World. Wow. Murray conocía a México, güey. Este vato ya había entrevistado a personalidades como Zapata, como Villa, Porfirio Díaz, y ya entendía como la psicología del mexicano y de qué es lo que los movía, güey. Qué loco. Entonces, están bien legendarias esas entrevistas revolucionarias. Murray, güey, le escribe a Krill, güey, a su jefe, güey. Le escribe una carta y le dice esto, güey. A ver. Tenemos que tratar con un gobierno revolucionario caprichoso que de manera conservadora puede considerarse que es, al menos pasivamente, antiamericano y proalemán. Hacemos nuestros mensajes para una población densamente ignorante. La proporcionalmente pequeña parte de lectores y teóricamente pensadores de esta población está movida por el instinto, rasgos raciales y, por ejemplo, influencia de la anterior generación para desconfiar de nosotros como gobierno y de rechazar a los americanos en masa. Siempre existe en México un sentimiento más o menos antiamericano, güey. Así empezó el pedo de propaganda en México con un güey diciéndole, ¿sabes qué? Estos vatos no les caemos muy bien, güey. No sé por qué, güey. Si nada más les quitamos la mitad de su país, güey. Los mandamos a la verga. Pero pues no les caemos bien. No les caemos para nada bien. Sí, exacto. Pues claro que no, güey. Y eso sucede una y otra vez a lo largo de la historia con Estados Unidos específicamente. Y con Inglaterra también, porque pues es mamá y su niño, ¿no? O sea, y, que han tenido sus diferencias también. O sea, en un momento claro. Inglaterra también le dijo a estos güeyes así como, hey, sí, claro. ¿por qué se quieren separar de mí? Tuvieron sus diferencias y todos, güey, pero pues es lo mismo, güey. Y sucede esto, de que van y afectan a un país y luego dicen de que, pero ¿por qué estás agüitado? Estamos viendo la otra vez un comediante un comediante creo que inglés o escocés, algo así, o irlandés. Discúlpenme por no saber cómo identificar esas diferencias. Pero el punto es que el vato decía algo así chistoso, de que es un aliado de Inglaterra. O sea que también te podemos considerar que perdiste contra nosotros en una guerra. Entonces, pues es lo mismo, es la misma cultura. Rayos. Pero sí es lo mismo, güey. O sea, Sí, güey. O sea, y deja tú, güey. O sea, ya una vez de que Estados Unidos se entera de esto y a lo que va, güey, pues obviamente empieza a trabajar empieza a mandar gente, etcétera, güey. Y no es hasta el 16 de agosto de 1940, güey, que Estados Unidos establece la oficina del Coordinador de Relaciones Comerciales y Culturales con Latinoamérica. Ay, güey, pinches burocráticos Más aburridos, tarde, güey. rebautizada como la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, OCAIA. Así por sus siglas en inglés, es la OCAIA, güey. OCAIA. Los que se encargan de todas las relaciones públicas con Latinoamérica. ¿No? En Estados Unidos, güey. Los güeyes que enfuerzan la doctrina Monroe. Y fíjate para quién fue. Ajá, exacto, güey. Ahorita entramos el pedo de la América para las Américas, güey. Okay. No, sí, las Américas para América. Para los americanos. Para los americanos, exacto. Y la dirección de la OCAIA, güey, fue confiada nada más y nada menos que a Nelson Rockefeller, güey. Nieto del legendario millonario petrolero de la Standard Oil, güey. Sí, el original, nieto del original Rockefeller. Estamos hablando de que ya, o sea, el sentido propagandístico iba a ser liderado por una de las personas más poderosas del mundo, güey, más influyentes, güey. Entonces, desde aquí, para los que dicen, ay, es que ¿a poco estos güeyes tienen que ver con México? Y, sí, güey. Por supuesto. Un chingo, güey. ¿Tú crees que no? Sí, no. Y una de las principales funciones de este Nelson Rockefeller sería la organización de la propaganda norteamericana en Latinoamérica realizada con el Departamento de Estado, güey. O sea, ya iba a trabajar el gobierno de Estados Unidos y la OCAIA de una manera a la par, güey. O sea, ya se iban a poner verga, güey, por así decirlo. No mames, güey. Qué pinche miedo, güey, ver a los gringos organizando propaganda. Entonces, mira, por ejemplo, aquí dice, la columna vertebral de la oficina de Nelson Rockefeller la formaban los llamados comités coordinadores, güey. Los componían miembros prominentes de las colonias norteamericanas, directores generales de empresas transnacionales o personas ligadas a los medios informativos, güey. En los primeros años
James R. Woodall, del American Smelting Co. El Consejo Superior lo constituían con Woodall otras 16 personas, güey. Todos ellos influyentes personalidades de empresas como General Electric, Anderson Clayton, General Motors, Pan American Airways, etcétera, güey. O sea, estos dueños de estas empresas estaban apoyando literal, o sea, estaban en el comité de esta persona que se iba a encargar de la propaganda de Norteamérica en México, en Latinoamérica, güey, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos estos negocios empezaban a trabajar su propaganda como pues medios de dar a conocer sus productos, güey. Ujú. Pero todos se transformaron prácticamente en sucursales de propaganda americana. Ay, güey. Que eso es algo que hemos repetido una y otra vez a lo largo de la historia, güey. El gobierno gringo trabajando en conjunto con corporaciones gringas, güey. Hablamos de eso en el episodio donde hablamos de cómo México perdió la mitad de su territorio, que si fue robo o venta, así se llama, robo o venta de la mitad del territorio. Hablamos un poquillo de eso, güey, o sea, que en Washington no se podían terminar de decidir cuál iba a ser el acuerdo ya cuando habían llegado el ejército gringo hasta la Ciudad de México. No llegaban a acuerdos porque seguía habiendo una nueva corporación, una nueva voz pesada, una nueva influencia que decía, oye, no, pero también queremos esto. Oye, no, pero queremos más territorio aquí. Oye, no, pero queremos controlar allá. Entonces, por eso no llegaban a un acuerdo, güey. Y lo estamos viendo aquí también, güey. Como dijiste, están coludidos con las empresas, güey. Con las empresas grandes, güey. General Electric. Que le estaban metiendo dinero a México por traer sus productos y dárselos a cierto precio a los mexicanos para poder transformarlos al American Way Life. Que era en ese tiempo era el conocido. Occidental. Ajá, güey, así, a la libertad del tío Sam, ¿no? Entonces es cuando México, en este tiempo, a partir de que empieza a trabajar la Ocaya, güey, México se empieza a volver como proamericano, güey, en querer ser como el americano, güey. Sí. Y todo eso fue a raíz de la propaganda, güey. Y algo bien curioso, güey, es de que la Ocaya empezó a ver que, por ejemplo, los alemanes, güey, antes de que empezara a trabajar la Ocaya, había una muy fuerte influencia de la propaganda nazi aquí en México, güey. Ajá. O sea, había o sea, está hasta la revista que tenía Vasconcelos, güey, que se llamaba El Timón, güey, que era mucho apoyo a los nazis, güey. Muchos de los intelectuales de la época. Heil Hitler se llamaban. No chingues. El Timón y el Pumführer. El Pumführer. Entonces había mucha propaganda nazi y esto, obviamente, cuando Estados Unidos se entera de esto, que le manda el mensaje de que, güey, o sea, no nos quieren aquí, empiezan a meter un chorro de propaganda para tratar de quitar a los nazis de México, que en algún punto lo logran. ¿Cómo lo logran, güey? Pues obviamente el gobierno mexicano apoyando a los Estados Unidos por cuestiones políticas y económicas. Porque si no, no puedo seguir siendo gobierno. Exactamente. Si no empiezan a censurar, por así decir, todos los medios que hablen en pro de la Alemania nazi. Y creo que sí, algún día deberíamos hacer un episodio nada más de eso, porque sí había movimientos y marchas y claro, güey. Y un capítulo del partido nazi, el Partido Nacional Socialista en México. En México, había güey. mexicanos nazis, güey. O sea, sí, ahí en el Chilango, pues había... Sí, exacto. O sea, sí, por favor, no. Definitivamente eso está equivocado, chavos. No queremos ser unos fascistas. Pero deberíamos hacer un episodio de eso. Así, específicamente de la Alemania nazi o, bueno, el partido nazi en México. Las influencias que tenía. Sí, bueno, es que estaba buscando. Hay, de hecho, uno de los mejores propagandistas nazis vinieron a México, güey. O sea, ese güey fue el que se encargó de reunir todo. Nomás que ahorita no. Pero no era el mero propagandista. No, obviamente trabajaba de la mano con. ¿Cómo se llamaba? ¿Goebbels? El Goebbels. Ajá, Joseph Goebbels, de hecho. No mames, Joseph se llamaba como tú. No te pedías Goebbels, ¿verdad? Pero fíjate, a lo que iba... Joe, cancelado. Verga, Joe.
lo que te decía de que tenía una fuerte influencia es porque se dieron cuenta, güey, que yo no sabía que Bayer, uno de los que son responsables de la cafeaspirina, güey. Un farmacéutico, una compañía farmacéutica. Una pastilla que era muy utilizada y sigue siendo utilizada actualmente, güey. Y era la que mayor influencia tenía en el pueblo mexicano en cuanto a medicamentos. La cafeaspirina era todo y era a través de Bayer, güey. Ajá. Entonces, Bayer, güey, siendo una empresa alemana, güey, tenía 8 camiones para usos publicitarios, güey, nada más. 8 camiones. 8 camioncitos, güey. Camiones. Pero, para los acarreados. y fíjate, o sea, esto se dieron cuenta los americanos y esto cómo lo replican los hijos de puta, a pesar de que estaban en contra de ese tipo de gobierno. Todo tarde. tiene delay aquel. Esos hijos de... Guacha, güey. O sea, eran 8 camiones, güey. Pero estas unidades estaban perfectamente equipadas con proyectores de cine de 16 milímetros y con equipo capaz de transmitir y retransmitir programas de radio, güey. Se temía que con estos camiones recorrían continuamente el país, güey. Es decir, había una red móvil para ser luego usada por los propagandistas. Entre cada película, cada anuncio que metían de las empresas había propaganda. Obviamente era de Bayer, era nazi, güey. Entonces, estos camiones, güey, iban a todos los pueblitos así, se paraban como en las plazas, así, de que les vamos a poner una película y vengan todos y te va toda la gente a ver y todo. Y obviamente entre película y mensaje les metían así propaganda, güey. Eso lo estaba haciendo Alemania, güey. Qué bonita película acerca de un señor bigotón que está salvando a todos. Casi no me gustó. No, sí, ya me está gustando. Digo, sí me gustó, lo siento. Lo siento, oficial. Fíjate, o sea, la influencia... eso es lo que hacían los alemanes, güey. Obviamente cuando la Ocaya se dio cuenta de eso y a través de sus estudios de por qué había tanta influencia nazi en México, se dieron cuenta que estos camioncitos eran importantes. Lo empezaron a replicar, güey. Obviamente le metieron más lana, güey. Así como, tienen 8 camiones, ahorita te digo cuántos camiones había en circulación, güey. Y cuántas horas metían de programación, o sea, de mensajes. Pero sí, o sea, por ejemplo, estas unidades móviles, güey, se desplazaban hasta los más apartados rincones de la geografía latinoamericana, güey. ¿Chiapas? Tenían especial alcance y éxito en México y otras empresas transnacionales con intereses en América Latina como Coca-Cola, güey, Laboratorios Picot, Ford Motor y Ford Motor empezaron a apoyar este tipo de camiones, güey. Entonces, ya aparte de la General Electric y todo, empezaron a ver de que, mira, así podemos vender nuestros productos. Y si estamos a favor de cierto partido, de cierta ideología, nos van a apoyar y vamos a poder meter. Entonces, ya se metió un chingo de negocio a través de la propaganda nada más para hacerle en contra a los nazis. A los nazis. Entonces... tenía que haber una manera en que todos los comerciales o todo lo que compartieran todos, güey, tuvieran que tener como una sola voz, güey. O sea, que no cada quien dijera lo suyo ni nada. Un mensaje en común, ¿no? Exacto. Entonces, había un himno, güey, que se llamaba Vencerán, que era la canción de las Américas, güey. Okay. Que era prácticamente una canción, un himno que hablaba de la unión de todos los pueblos de Latinoamérica. Iban a vencer al nazismo y iban a lograr derrocar como este estado de guerra, güey, por así decirlo. Okay. ¿Eso? Sí. Exacto, güey. Eso, matar fascistas, sí, chavos. Y era lo que hablamos ahorita de la doctrina Monroe, güey. O sea, América para las Américas, güey. ¿No? ¿Cómo? América para los americanos. América para los americanos. Se reforzaba totalmente esto, que si lo ves desde otro lado es como, pues a ver, nadie nos va a venir a chingar, nomás los americanos nos podemos chingar. Sí, ¿no? güey, pues está piratón, ¿no? Se puede entender, pero también es plan con maña de parte de los gringos, porque cualquier persona en el continente americano, si le dices a un americano, dices, pues cualquier persona del continente, pero a un gringo le dices
un americano y él piensa en puros estadounidenses. Exacto. Y te dice, es que, o sea, legalmente estamos así puestos bajo la ley como americanos. Pues sí, bajo su ley gringa. Sí, no, y aparte porque en Estados Unidos no hay como una palabra que, o sea... No, trata de traducir así. estadounidense, está bien, cabrón. Ajá, exacto. Statesperson, statesman, está raro, güey. Entonces, güey, nada más para seguir con ese pedo de los camiones de sonido, güey, de propaganda. Estos vehículos solían estacionarse junto a las boticas de los pueblos y con música de discos, a veces hasta con mariachis, atraían a la gente, se daban premios a cambio de envolturas de Mejoral u otros productos de la empresa. Mejoral ya era la de la empresa gringa, güey. O sea, daban despensas, es lo que estás diciendo. Ajá, exacto. O sea, no, y ahí entra el pedo. O sea, si tú consumías café aspirina era una cosa, pero si tú consumías Mejoral, que era la de ellos, y llevabas a los meetings esto que hacían, pues te daban ciertos premios y ciertas cosas. Qué recuerdo de las que cada 6 años ahí pasa algo así, ¿no? Junte 4 tapitas, junte 10 tapitas de Mejoral y le vamos a dar un premio. Se vendían pastillas de hasta 1 centavo la pieza, güey. Y tras los anuncios de los analgésicos y estas cosas se encontraba el medio como remedio. No, se encontraba la propaganda que cumplía los fines provistos por la Ocaya. Tanto medio como el remedio estaba el mensaje, güey. O sea, esos güeyes empezaron a meter... Medio así, remedio. No sé por qué siento que algo Coca-Cola tiene que ver con todo esto, güey. Claro, güey, te digo, o sea, Coca-Cola desde que supo cómo iban a empezar a trabajar la Ocaya en México y en Latinoamérica, dijo, Ajá. yo quiero parte de ese pastel, güey. Es que ya están bien metidos en la cultura, güey. O sea, es parte de una comida mexicana, Güey, la Coca-Cola. para cuando empezó ya a estar en la Ocaya trabajando, güey, en esos momentos 28 camiones de propaganda. ¿Te acuerdas que los nazis tenían 8 nada más, güey? Le metieron otros 20. Esos güeyes tenían 28 camiones de propaganda que recorrían la República Mexicana promoviendo sus productos y exhibiendo los documentales y noticieros elaborados por la Ocaya. El éxito era tan grande, pero se requerían más películas. En cantidad y en variedad y de preferencia con mucha acción y con un mensaje fácilmente entendible. Pues había que tomar en cuenta que los receptores eran en su mayoría sencillos y sin educación, güey. Y ahí es. Güey, eso no es un chiste. Ay, güey, ahí Eso es. en serio. Sí somos sin educación. Güey, ahí es donde las compañías cinematográficas Paramount, Columbia y Metro-Goldwyn ofrecían el préstamo de películas y noticieros para esos camiones, por lo cual se pedía además autorización para aceptarlo. Cabrón, ¿cómo? ¿Cómo O está sea, eso qué? Las compañías cinematográficas Paramount, Columbia y Metro-Goldwyn ofrecían el préstamo de películas y de noticieros para esos camiones, por los cuales se pedía además autorización para aceptarlo. O sea, es decir, Prestaban las películas para que pusieran en las proyecciones. Ajá, exacto, güey. Entonces ya nada más era así de que, ok, tú como gobierno aceptas que yo haga cualquier película, me la vas a comprar, yo te las hago, ¿sí me explico? Ajá. Entonces así se creó también lo que decías ahorita de cómo el cine empezó a influir también bien cabrón en toda la... Güey, pues es que entonces esto también está coincidiendo con el inicio de la época del cine de oro en México, ¿no? Ujú. O sea, por eso existe la época del Justamente, cine güey. de oro. No mames, no mames, güey. Es como que fue un fenómeno así mexicano, que no, de repente los mexicanos se organizaron y empezaron a hacer cine. Exacto, No. no, había una agenda política totalmente atrás que Gringa. era... Ajá, exacto, pero pues, ¿quieres hacer cine? Si hablas de esto, ahí te hago esta película. O sea, ahí está el dinero. Verga, güey, Prácticamente era eso, güey. Ni pedo, Y vamos a tener se que señala que en tan solo en el mes de diciembre habían logrado una audiencia de 90,000 personas, pero con el plan presupuesto estaban seguros de llegar al menos a 500,000 mensualmente, güey. A la verga. O sea, la Ocaya fue así de que encontramos el medio para manipular a la gente y llegamos a 90,000, pero en un mes llegamos a otra meta mucho más grande, güey. Entonces, los camiones de sonido, güey, jugaron un papel importantísimo en México y México empezó a vivir la Segunda Guerra Mundial a través de estos camiones, güey. O sea, la gente se enteraba qué estaba pasando en Alemania, güey, con todo toda la guerra, güey, a través de estos camiones que estaban obviamente manipulados por una propaganda americana, güey. Sí, porque la guerra en verdad nunca llegó al territorio mexicano, güey. O sea, lo más cercano que hubo eran mexicanos
barcos mexicanos hundidos en alguna parte del Atlántico, pero nunca la vimos los mexicanos con nuestros propios ojos. Exacto, güey. No Entonces sabíamos. necesitaban esto para poder convencernos de que, oigan, sí tenemos que ir a la guerra. Sí, tenemos que ir a la guerra y tenemos que tener esta ideología porque si no nos van a chingar y... Güey, a ver, mira, fíjate, por ejemplo, te voy a decir voy a citar, güey, una parte de lo que se hablaba en XCW, en un programa de radio, güey, que la XCW fue de los primeros que fueron patrocinados por la Ocaya, güey. Pero dilo como locutor de radio de aquel entonces. Ok. XEW. XCW. Nos encontramos ahora en el estudio verde y oro de XCW. Miles de personas nos acompañan aquí ansiosas por pasar una hora feliz. Para nosotros, esto que resulta perfectamente natural es solamente una parte de las libertades que disfrutamos. Libertad de reunión, libertad de expresión. Desafortunadamente, mucha gente y países están privados de estas libertades hoy en día. Esto es por lo que luchamos, para tener estas libertades. Y la victoria será nuestra, porque las Américas Unidas vencerán. Georgie para presidente. O sea, si escuchaste realmente lo que, o sea, es como nosotros estamos bien vergas porque estamos siendo apoyados, estamos apoyando cierta ideología y cierta ideología. Sí, güey. Es que también, o sea, tampoco no O sea, el está tan subtexto errado, está güey. bien... Pues está bien Está bien propagandístico, manipulable, güey. Exacto, güey. O sea, es que está zarro, güey, porque pues sí, este mensaje carga algo de razón, güey, porque la verdad es de que en un estado fascista no tienes ni una pequeña posibilidad de libertad de expresión. Y sí, vamos a dejar esto claro, sí vivimos en un país que sufre de opresión de expresión, supongo. O sea, que no tenemos verdadera libertad de expresión, güey, pero... Esto tampoco es un chiste, chalo, esto es verdad, güey. Esta es la parte seria, güey. Esto es lo que no es serio, pero sí es en serio, güey. Justo esto, güey. O sea, está triste, güey, pero la verdad, bajo un estado fascista tendríamos todavía menos, güey. ¿Me entiendes? Las únicas voces que habría, los únicos programas, lo único que sea, sería estrictamente en pro del Estado. Y aquí disfrutamos de un poquito hacia el otro lado. O sea, no es precisamente eso, güey. Sí, no, y está bien el mensaje, güey. A lo que voy, lo que se me hizo interesante de este libro es cómo maneja la manera tan directa de entrar a la manipulación, güey. O sea, Okay. O sea, el Descarado el mensaje, pedo. ajá, o sea, es manipulando, o sea, ya, de una manera estás manipulando, o sea, el trabajo de los medios no es manipular, es informar, güey, es decir, Sí. o sea, parcialmente, güey, ¿sí? Sí, Imparcialmente más bien. Imparcialmente. Imparcialmente, exacto. o sea, no tomar partido ni nada. Aquí ya es tomar un lado, güey, y... Que esa es la diferencia entre propaganda y periodismo, güey. ¿No? O sea, Ajá, que la exacto. propaganda te quiere inclinar hacia un lado en específico y el periodismo está tratando de informar imparcialmente. Imparcialmente, güey. Pero, sí, Entonces, pero también un periódico, al momento de ser dueño de... O sea, que una persona es alguien... O sea, es dueño. Ajá. Ya tiene una tendencia hacia un lado. O sea, Exacto. no, Y eso es algo que no entendemos ahorita, güey. O sea, de que Ajá. muy fácilmente periodismo se puede convertir en propaganda, pero no lo entendemos porque pensamos que no es propaganda. Pero uno piensa que no, es imparcial los periódicos, pero no, siempre tienen un dueño y ese Siempre dueño obedecen a algo. O sea, no hay nada imparcial en el periodismo. O sea, sí hay algo. Exacto. Sí, lo cual es un problema, güey. Tenemos un problema, güey. O sea, porque, o sea, tú puedes, o sea, incluso ahorita güey, puedes leer noticieros y te vas con la finta de que, güey, pues esto es periodismo, esto es imparcial. Porque del otro lado ves una mañanera, güey. Ajá. O sea, y eso es claramente propaganda, güey. O sea, pues otros datos, güey, así te lo pone explícitamente de que no, tú estás mal, yo te voy a informar lo que es correcto. Un ejemplo muy claro es el programa, la sección de los miércoles con la Vilchis, que se apellida así, que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Ah, ándale. O sea, exacto, güey. O sea, ellos están diciendo ¿El que quién es es quién? mentira. Ah, O ya. sea, están diciendo que Chumel Torres dijo esto, que talaron 20,000 árboles. Ah, es mentira. Ah, pero no estás poniendo ninguna prueba. O sea, porque eso No fue estás lo que pasó demostrando- hace No hay poquito, otro punto, ¿no? Porque estuvieron diciendo que hubo un ecocidio que tiraron 20,000 árboles y que iba a pasar el Tren de Maya. Sí, pero ¿verdad? que al final, como no iba a cumplir el tiempo de entrega, dijeron, no hay que hacer esa vereda o ese camino del tren.
vamos a seguir por otro lado. Y de esos 20,000 árboles dijeron, oiga, pues ¿qué pasó? Ellos cortaron de verdad. No, salió y dijeron, dijeron, no, es falso. Lo que hicimos, lo reubicamos en otros 20,000 árboles, lo reubicamos a camellones y todo eso. O sea, ¿cómo? Y luego no enseñaron fotos de nada de eso. Cuando ahorita en el gobierno, cualquier obra que hace la están vanagloriando. Es como, hicimos esto. Es excelente y con 0 errores. Hicimos cuando iban a llegar las vacunas, hicieron un ensayo con helicópteros y todo de cómo iban a llegar, dónde les iban a cargar y todo eso. Ándale, y casualmente esta cosa que, en vez de cortarlos, los reubicamos y son árboles grandes, no fueron... Sí, no, de esos lilas que nacen aquí afuera de la banqueta, las sacas con la mano, pero estos son árboles que... Años tienen. Llevaban ahí de que desde antes de que llegara Hernán Cortés, ¿no? Así. Ajá, exacto, y ahorita dicen, no, y volvemos al problema de la propaganda, o sea, aquí te dicen, no, es falso. O sea, exacto, güey. O sea, el gobierno te está diciendo que es falso y que... Hay que creerle, pero pues no, o sea, ahí están las pruebas. Exacto, güey, y volvemos a lo que les decía en un comienzo, güey, o sea, muchas veces decimos, es que los medios no se van a prestar a jugar a ese tipo de cosas, como, no mames, o sea, los medios están comprados, güey, y estas son las pruebas, güey. O sea, lo que decías ahorita es algo que está pasando y esto es algo que pasó, güey, claramente se ve como los medios de comunicación están jugando un papel importantísimo y que no les damos la atención o no les ponemos la atención que deberíamos, güey. Y no la atención de hacerles caso, sino de estar revisando que estén haciendo las cosas bien, güey, ¿no? Tomarte en serio... Que sean éticos, por así decirlo. Exacto, tomarte en serio las consecuencias de sus acciones, güey, ¿no? De verdad, estar manteniendo algún tipo... Estar al pendiente, güey, de que no por ejemplo, se pasen de lanza. Ricardo Salinas Pliego es dueño de TV Azteca, o sea, y él tiene una afinidad con AMLO. O sea, él no va a dejar que... Pues, güey, exacto, güey. O sea, él no va a contratar a Chumel Torres o a otra persona que está en contra del régimen, digamos, del gobierno actual. O sea, no le va a dar un espacio en su programa ni en un noticiero porque, pues no, o sea, va a dañar directamente los intereses que tiene con el presidente. Igual el dueño del New York Times, ¿cómo se llama New York Times. No es Jeff Bezos, porque Jeff Bezos es del Washington Post. Carlos Slim tiene acciones ahí, ¿no? ¿En el New York Times? Ajá. A la verga, o sea, no tú dices, pues no está... sí hay una tendencia marcada. No marcada, pero es que lo que te venden los noticieros de que no, estamos diciendo la verdad, ¿cómo te vamos a mentir? Ahí está la película como el Red... ¿no? ¿Cómo se llama? La Ley de Héroes, por la que es como de Peña Nieto. La dictadura perfecta. Exactamente, ahí. Ándale. Y ahí es un ejemplo de cómo Televisa creaba notas, así con green screen, así todo, o sea, para que la gente, porque lo que dictaba el presidente, o sea, díganle esto al público. Exacto, güey, o sea, ya ahí está descarado, güey, ¿me entiendes? O sea, tampoco es un secreto, güey, o sea, si tú piensas que no están coludidos, güey, es nomás porque no has leído lo suficiente, güey, no conoces la historia lo suficiente, güey. Porque incluso, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La serie de La Corona. Uh-huh. Hay un episodio donde tiene así unos pedos con los medios, porque lo que acostumbraban era de que les llegaba a cierto periódico, le llegaba una historia jugosa acerca de la familia real. Entonces lo que ellos hacían era, ok, les avisaban, oye, va a salir esta historia, vamos a pegarte de esta manera, nomás para que estés al tiro. Entonces en un punto empezaban a dejar de hacer eso. Y la familia real le decía que, oye, güey, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿por qué no me estás avisando? O sea, incluso ahí, güey, incluso así de una manera muy simple, está coludido de alguna manera, güey. Y la manera de hacerte creer que no es justamente dando como alardes de ese tipo de cosas, ¿no? Es como, es que como los medios van a ser tan tontos para hacer algo que no nos demos cuenta. Es como, ¿cómo vas a ser tan tonto tú para no darte cuenta que lo están haciendo, güey? Ajá, exacto. Es como, güey, realmente no estás viendo las cosas que lo están haciendo de adrede, de hacerlo tan obvio que no te estás dando cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos tiempos, güey, había un programa, güey. Ajá. En esta época de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Okay. Que el programa consistía en un concurso para obtener la declaración de amor más ardiente. Cabrón. Y resultaba muy, muy, muy cómico porque por los comentarios sarcásticos del locutor, que hablaban de por teléfono y era así como, me voy a declarar a esta persona y por teléfono y hacer como este show, ¿no? O sea, los inicios del Erasmo y la Chocolata, ¿no? Ándale, exacto. Así de programa de radio, así sí. de 3 de la tarde, ¿no? Y pero todos esos programas estaban acompañados por este texto, güey. Te estoy hablando de Joaquín Grajales, el 22 de febrero de 1943. Ajá.
Pero todos los días decía esto, güey, antes de empezar el programa. Diariamente, los nazis fusilan 7,000 civiles entre todos los países ocupados. 7,000 seres humanos cuyo delito consiste en no pensar como ellos. Así resulta muy fácil mantener el nuevo orden en Europa. En América tenemos noticias del sistema que emplean los totalitarios para pacificar a los países protegidos. Por eso luchamos, por eso estamos en guerra. Por eso defendemos nuestro régimen democrático. Por eso continuamos uniendo en la lucha. Por eso continuamos unidos en la lucha. Porque las Américas unidas vencerán. O sea, y te estoy hablando que, o sea, estos mensajes, güey, o sea, imagínate, o sea, si ahorita te caga de ver los mensajes de Didi en YouTube que a cada rato te sale, imagínate estar escuchando esto diario, güey. Está más descarado, todas horas, güey. Y en uno de estos programas que tienen un chingo de auge, güey, un chingo de gente lo escuchaba, estar escuchando eso diariamente. Obviamente eso tiene que ver... Es que está bien pasado de verga lo en que lo dicen, güey, porque suena bien exagerado, güey, pero... Está bien, o sea, no me sorprendería saber eso de fascistas, güey, de que un orden fascista y están ejecutando 7,000 personas al día. Bueno, igual no, o sea, no sé, entonces es en todo el continente. 7,000 civiles en todos los países ocupados, güey. Todos los países ocupados, o sea que... Pues no sé, ¿verdad? No sé si me lo espero, pero tampoco me sorprendería escuchar eso, güey. Pero está descarado, güey. O sea, incluso suena así como de, güey, bájale a tu pedo, bájale el... Colgate también fue de las empresas que estuvo en pro de los... Que decían, dejen 9 de cada 10 dentistas nazis no recomiendan Colgate. Entonces no deberías de creerles porque son unos culeros. Sí, güey, o sea, a lo que voy es de que, por ejemplo, todas estas empresas y todo, güey, empezaban a hacer publicidad justamente así, güey. Ajá. Empezaban a promover sus productos, güey, a partir de lo que estaba sucediendo allá, ¿no? Eso, por ejemplo, hay una pluma que se vendía en ese tiempo, güey. Su spot era así que tenía como la misma firmeza que tienen los cañones que están defendiendo. ¿Sí me explico? O sea, es como, güey, o sea, las lavadoras, güey, General Electric, así de que con estas lavadoras se lavan los uniformes que están defendiendo a un país, güey. La Ford, así de que tienes que mantener tus llantas bien afinadas, tu equipo, tu carro con lo mejor, lo más nuevo de tecnología, porque en estos tiempos de incertidumbre, donde hay un enemigo. ¿Sí me explico? O sea, te vendían a través de lo que estaba sucediendo en la guerra y México no sabía realmente lo que estaba sucediendo, nada más estaba teniendo una versión, güey. Quien no sabía era la gente, ¿no? O sea, sí, exacto, la gente, güey. Porque ni modo que el gobierno... no, pues ellos están haciendo su propia guerra de marcas, ¿no? O sea, en México, del gobierno están... Sí, el gobierno no están viendo cómo pasa, ¿no? Ellos sabían y les daban cabida... dale a esta publicidad, dale a esto. O sea, no era iniciativa propia de las marcas, ¿no? O sea, güey, te das cuenta que era una verdadera guerra capitalista, güey, ¿me entiendes? O sea, que el fascismo estaba siendo aplastado en Europa... Por un lado por el comunismo y por el otro lado por el capitalismo. Exacto. Por el mundo oriental y el mundo occidental. Está bien loco, güey. También... Qué pendejos, güey. ¿Para qué se hacen de tantos enemigos tan rápido? Exacto. Entonces, bueno, ya para acabar esta parte de este tema, güey, sería prácticamente de que de esta manera en la que te estaba platicando era cómo vivió México en la parte de los medios masivos la Segunda Guerra Mundial, cómo se enteró y cómo fue cambiando su perspectiva ideológica, güey, siendo que era un país que primeramente reconocido por los mismos Estados Unidos como antiamericano, güey. En algún punto nos volvimos totalmente y actualmente somos proamericanos, güey. Proamericanos. O sea, pro-estadounidenses, güey. O sea, no hay yo me atrevería a decir que 7 de cada 10 mexicanos prefiere haber nacido en Estados Unidos que en México. No lo dudes, güey, por eso. Así. No, o sea, no celebres eso. Era Ándale, exacto. Pero, o sea, sí prefiere, o sea, mucha gente o sea, nada más por el hecho de ser americano, lo quiere, güey. Pues el producto, lo que sea, tú quieres ser parte de ese país, güey. Sí. ¿Por qué? Y no necesariamente porque te convenga, güey. Nada más porque es lo que te han implantado, güey, desde hace un chingo de años y ni siquiera te has dado cuenta cómo te han metido la riata, güey.
Desde ese Doblada. tiempo. Doblada no, güey, porque si está doblada no entra, Se me güey. pasa. Si está doblada no entra, güey. Estamos de Imagínate. acuerdo, güey. Estamos de acuerdo. No entra si está doblada, güey. Bueno, pues no sé, güey. Híjole. No, güey. Qué zarro, güey. Porque también aquí lo vemos, eso lo vemos muy marcado aquí en la frontera. Claro. Con eso de que, güey, pues necesito ropa nueva. La mayoría prefieren irse a al Paso, güey, a comprarla, güey, que comprarla aquí en México. Sí, no, y hasta cierto punto también eso mismo influye en que las empresas mexicanas no sean tomadas tan en serio porque realmente sí hay o sea, no hay una gran inversión a los productos mexicanos o a las empresas mexicanas porque la misma empresa acepta que no va a ser tan buena como la americana. Entonces, ahí encuentras como Panam, los tenis Panam, güey, que es una empresa totalmente mexa, güey, que te podría competir con una Nike, pero, o sea, pero justamente, o sea, no tienen ni los materiales, Gente ni como la propaganda, o sea, no tiene la fuerza necesaria para competir, güey. ¿Por qué? Porque No tiene, nosotros mismos, no, güey, o sea, traer unos Panam, no mames, güey. no tiene los dólares americanos para meterle al marketing, ¿no? Y todo el rollo. Exactamente, güey. No tiene el apoyo, güey. Y deja tú el apoyo, no tiene el interés, güey. No tiene el interés. La Panam no tiene un interés verdadero por entrar a un negocio competitivo contra una empresa Güey, sí, grande porque sabe todas las desventajas que tiene. No nada más existe por existir y por... Es que si ahorita hasta los gringos, güey, o sea, ya llevan un par de décadas, güey, siendo negligentes con su propio país, güey, de que tampoco forman operaciones y empresas en Estados Unidos, sino se las llevaron a China para poder disminuir costos e incrementar las ganancias, güey. Pues menos un mexicano se va a tomar en serio, ¿me entiendes? O sea, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Exacto, güey. Entonces, pues bueno, güey, o sea, eso era a grandes rasgos como lo que quería hablar, güey, así como lo que sucedía en México a través de los medios de comunicación y cómo México fue teniendo una idea de lo que estaba sucediendo en México. Y pues quiero reconocer mi fuente principal, que es México en Guerra, de José Luis Ortiz Garza, güey. Y el subtítulo está bien vergas, que es la historia secreta de los negocios entre empresarios mexicanos de la comunicación, los nazis y Estados Unidos. Obviamente les leí así como datos que se me hicieron chidos de la primera parte, pero obviamente vamos a tener otro episodio ya más detallado con otro tema porque, o sea, ahorita hablamos de los medios de comunicación, pero después vamos a entrar al pedo empresarial de cómo... Una cosa, ahorita hablamos de cómo los vendían. Sí. Después vamos a hablar de cómo los producían, güey. Que eso también juega otra parte bien importante, ¿no? O sea, de la mano de obra que lo estaba produciendo. Estaba hecha en Estados Unidos realmente, güey. Oh, wow, damn. Entonces, también porque una de estas empresas grandes de comunicación en México, Televisa, según yo, viene más o menos de esta época, ¿no? Ah, claro, güey, claro. Empezó en esta época, güey, exacto, güey. Entonces... El Tigre Azcárraga está influenciado totalmente con todo ese pedo. Oye, una frase de él fue de que yo hago televisión para los jodidos. Güey, y justamente... Así lo es. Güey, o sea, está bien cabrón jodidos, porque... no judíos. No, y puede ser así de que digas, es que no creo que haya sido tan descarado para decir eso. Es que justamente ya lo vimos ahorita. O sea, Krill, güey, le dijo a los Estados Unidos como, güey, estamos con una gente ignorante. ¿Sí me explico? O sea, si eran términos, güey. Eso es verdad, no es un chiste. Si eran términos que se utilizaban, güey. Entonces, para un señor de esa época, con ese poder y todo, no dudo que lo haya dicho. Okay. Que ahorita ya sabemos que sí está súper mal y todo, pero es como, es que no creo que se haya descarado tanto. Pues es que no es que se haya descarado, sino así eran. ¿Qué ganaría mintiéndonos? Un chingo de cosas, güey. Todo lo que quiere, güey. Esa es la cosa. Y si te vas con todo esto, güey, te vas a la programación de Televisa, güey, durante todos estos años, güey, es lo que ha sido, güey. Nada más propaganda gringa, güey, para los mexicanos de bajos recursos, güey. Güey, así, eso es lo que es Televisa, prácticamente. Este tipo de cosas no te deben de sorprender, güey, porque si tienes un entendimiento de la historia y cómo funcionan los sistemas y relaciones de poder a lo largo de la humanidad, güey, ni siquiera te tienes que venir a México específicamente,
este tipo de cosas no te deben de sorprender, güey. O sea, incluso, por ejemplo, en tiempos mesoamericanos, tiempos prehispánicos, sucedían estas cosas de que el sacerdote que tenía un entendimiento astrológico, que sabía cuándo iba a suceder el eclipse, se coludía con los gobernantes para decir, ok, vamos a convencer al pueblo de que tiene que suceder esto, si no los dioses se van a enojar y nos van a demostrar su enojo a través de que van a tapar el sol. Este día en específico, entonces les cuentan esa historia y lo ponen al mismo tiempo que el eclipse, entonces sucede el eclipse y todo el mundo, a la verga, no, pues sí, sacrifica otras 30 vírgenes, güey. No sé, güey, ¿verdad? No. Simón, sí, güey. o las vírgenes que fueran. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no por ofender al número 30. Ah, sí. La manipulación informática siempre ha estado, güey, y creo que ahorita estamos en un momento en el que podemos ser testigos y podemos, pues ya ni siquiera así como hacer algo, o sea, nada más estar al pendiente, saber que a lo que estamos expuestos y pues como siempre, güey, o sea, como en historia y como siempre hay que ver varias fuentes, no nada más casarnos con esto, güey. Exacto. No te la creas al 100% ni lo descartes al 100% porque pues, no vamos a saber al 100% por seguro. Nunca lo vamos a tener seguro. ¡Nunca! Exactamente. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo, Luis Mario. Por la mía también. Un gusto haberlo saludado otra vez. Mi nombre es Jorge Juárez. Recuerden suscribirse a todas las redes sociales de Maciosare Podcast en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como Maciosare Podcast. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Comenten. Ya saben que estamos al pendiente. Les mandamos saludos a la próxima. Y pues ya, sería todo. Sería todo. Sin más que decir. Chido.